Vivir en la casa de mis sueños se convirtió en una pesadilla cuando la comunidad de propietarios comenzó a acosarme por mi camino de entrada de ladrillos, un tributo a la artesanía de mi difunto abuelo. Pero lo que estos miembros de la Junta, hambrientos de poder, no sabían era que toda su división de construcción estaba a punto de recibir una llamada de atención de su propio CEO, mi padre. ¿Cómo reaccionarán cuando se den cuenta de que han estado tratando de desalojar al hijo de su jefe? Bienvenido a mi canal. Suscríbete si quieres más historias de Karen y la comunidad de propietarios. Nunca pensé que mi vida pacífica se vería alterada por un camino de entrada de ladrillos, de entre todas las cosas. Comenzó hace 3 meses, cuando me mudé a la antigua casa de mi abuelo en Pine Grove Estates. La casa necesitaba reparaciones, pero lo único que siempre me hacía sonreír era ese hermoso camino de entrada de ladrillos hechos a mano que mi abuelo había construido él mismo en 1975. El problema comenzó cuando Karen Michei, mi vecina de al lado y miembro de la junta de la comunidad de propietarios, comenzó a tomar fotos de mi casa. Al principio, intenté ser amable, saludando desde mi porche mientras pasaba con su bolso de diseñador y su ceño fruncido perpetuo. Pero luego comenzaron a llegar las cartas. Su camino de entrada no cumple con los estándares de la comunidad de propietarios, decía el primer aviso. Todos los caminos de entrada deben ser de concreto o asfalto. No podía creerlo. Este camino de entrada había estado allí durante casi 50 años, mucho antes de que existiera la comunidad de propietarios. Intenté razonar con Karen durante uno de sus recorridos de inspección. Este camino de entrada es histórico, expliqué con calma. Mi abuelo lo construyó él mismo. Es parte del carácter de la casa. Ella simplemente se burló. Las reglas son las reglas. La Junta de la Comunidad de Propietarios ha votado por unanimidad. Tiene 30 días para reemplazarlo con materiales aprobados o comenzaremos los procedimientos de desalojo. Me hirvió la sangre, pero mantuve la calma. Me gustaría ver los documentos originales de la comunidad de propietarios, solicité. La sonrisa burlona de Karen se hizo más amplia. Solo están disponibles para los miembros de la Junta, dijo, girando sobre sus talones. Pero créame, tenemos todo el derecho de hacer cumplir esto. Esa noche no pude dormir. La idea de destruir la obra de mi abuelo me enfermó. Mientras estaba sentado en la mesa de mi cocina, mirando fotos antiguas de la familia, encontré una de mi abuelo y mi padre trabajando juntos en el camino de entrada. Papá era solo un adolescente entonces, aprendiendo el oficio que eventualmente lo llevaría a convertirse en CEO de Michei Construcción, la misma empresa que construyó la mayor parte de Pine Grove Estates. No le había contado a nadie sobre el puesto de mi padre cuando me mudé. Me enseñó a abrirme camino en la vida y quería encajar en función de mis propios méritos. Pero mientras miraba esa foto, un plan comenzó a formarse en mi mente. A la mañana siguiente, comencé a documentar todo. Grabé vídeos de Karen midiendo mi césped con una regla y fotografiando mi buzón. La grabé gritándoles a otros vecinos sobre sus gnomos de jardín y campanillas de viento. Pero lo que realmente me llamó la atención fue cómo parecía estar enfocándose solo en ciertas casas, mientras ignoraba por completo las violaciones en otras. Mientras revisaba mi correo, la escuché presumir con otro miembro de la Junta sobre cómo podían obligar a los residentes indeseables a irse mediante la aplicación selectiva de las reglas. Mis manos temblaron mientras fingía revisar los sobres, grabando cada palabra en mi teléfono. Justo cuando estaba a punto de entrar, un camión de mudanza se detuvo en la casa de los Johnson al otro lado de la calle. La señora Johnson, una dulce viuda anciana, estaba llorando mientras supervisaba a los encargados de la mudanza. Cuando le pregunté qué había pasado, se derrumbó por completo. La comunidad de propietarios me multó hasta la bancarrota, sollozó. Todo porque mi hijo pintó mis persianas del tono de marrón equivocado mientras me visitaba el mes pasado. Karen dijo que era marrón chocolate, cuando las reglas establecen específicamente que el marrón moca es el único tono aceptable. Esa fue la gota que colmó el vaso. Entré y llamé a la oficina de mi padre, algo que nunca había hecho antes. Su secretaria me comunicó con él de inmediato. Papá, dije, con la voz temblorosa de ira, necesito contarte lo que está sucediendo en Pine Grove Estates. Y no vas a creer quién está detrás de todo. Antes de que pudiera continuar, sonó el timbre de mi puerta. A través de la ventana, pude ver a Karen parada allí con 2 policías y lo que parecía un aviso de desalojo de emergencia en la mano. Manejaremos esto por las malas entonces, la escuché decir en voz alta. Oficiales, este residente se ha negado repetidamente a cumplir con las regulaciones de la comunidad de propietarios. Tenemos derecho a desalojarlo de inmediato. Miré mi teléfono, todavía conectado a la línea de mi padre, y sonreí. La Junta de la Comunidad de Propietarios no tenía ni idea de lo que se avecinaba.
A la mañana siguiente, me desperté y encontré todo mi patio delantero cubierto de avisos de violación. Karen había ido de puerta en puerta diciéndoles a los vecinos que estaba disminuyendo el valor de las propiedades. Mi teléfono estaba inundado de mensajes de texto de vecinos preocupados, algunos apoyándome, otros presionándome para que simplemente me rindiera. Mientras recogía mi correo, vi a Karen fotografiando mi camino de entrada desde diferentes ángulos. «Sabes», sonrió burlonamente, «la empresa de concreto de mi esposo podría hacerte un descuento especial». Fue entonces cuando hizo clic. No se trataba de reglas, se trataba de ganancias. Pasé la noche revisando los registros antiguos de la comunidad de propietarios en la mesa de mi cocina. Resulta que la empresa del esposo de Karen había ganado misteriosamente todos los contratos de caminos de entrada en el vecindario durante el último año. Aún más interesante, estaban cobrando el doble de la tarifa del mercado. Justo cuando estaba conectando los puntos, llegó una carta certificada. La comunidad de propietarios amenazaba con acciones legales y multas diarias de $500. Incluso habían programado una reunión de emergencia de la Junta para votar sobre mi desalojo. Mis manos temblaron mientras leía el aviso. Tenía 72 horas para cumplir o enfrentar los procedimientos de desalojo. Busqué mi teléfono para llamar a mi padre, con quien no había hablado en meses debido a una discusión tonta sobre mis elecciones de carrera. Él era un pez gordo, CEO de una empresa de construcción, y yo había elegido ser maestro en lugar de unirme a su negocio. Pero antes de que pudiera marcar, otro aviso se deslizó por debajo de mi puerta, advertencia final. Se requiere la remoción del camino de entrada dentro de las 24 horas. Mirando por la ventana, vi a Karen guiando a un grupo de miembros de la Junta en un recorrido de inspección de la propiedad, señalando mi casa y gesticulando salvajemente. Lo que no se dieron cuenta fue que acababa de descubrir algo en esos registros antiguos que pondría su mundo patas arriba, y no tenía nada que ver con el puesto de mi padre. ¿Debería usar esta información ahora o esperar el momento perfecto para exponer su plan? No podía creer lo que veía cuando abrí la puerta principal esa mañana. Karen, nuestra presidenta de la Junta de la Comunidad de Propietarios, estaba parada allí con 2 policías y una pila de papeles. Mi corazón se aceleró cuando recordé la acalorada discusión de la semana pasada sobre mi camino de entrada, de ladrillos. Señor, estos oficiales están aquí para presenciar la entrega de su aviso final de desalojo, anunció Karen con una sonrisa engreída. Tiene 48 horas para quitar esos ladrillos no autorizados o desalojar la propiedad. Respiré hondo, tratando de mantener la calma como me enseñó mi padre. Oficiales, me gustaría mostrarles algo, dije, sacando mi teléfono. Reproduje las imágenes de seguridad de hace 3 noches que mostraban a Karen y su esposo entrando a escondidas, en mi propiedad a las 2 de la madrugada, intentando arrancar mis ladrillos con palancas. Las expresiones de los oficiales cambiaron de inmediato. La cara de Karen se puso pálida. Eso no es lo que parece, tartamudeó. ¿En serio? Porque parece allanamiento de morada e intento de daño a la propiedad, respondí. Y tengo más. Les mostré fotos del propio camino de entrada de Karen, modificado sin la aprobación de la comunidad de propietarios el año pasado, y documentación que probaba que la instalación de ladrillos de mi abuelo en realidad estaba exenta de las reglas, ya que se había hecho antes de que existiera la comunidad de propietarios. Pero Karen no había terminado. Sacó su teléfono y comenzó a llamar a alguien. Hola, División de Construcción, sí, necesito hablar con el CEO de inmediato sobre una violación urgente. Mi corazón dio un vuelco. Estaba tratando de llamar a mi padre. El CEO no está disponible, respondió la recepcionista por el altavoz. Está en una reunión de emergencia sobre la reciente mala conducta de la Junta de la Comunidad de Propietarios. La mano de Karen tembló cuando terminó la llamada. Los oficiales intercambiaron miradas, claramente dándose cuenta de que esta situación era más complicada que una simple disputa de la comunidad de propietarios. Justo en ese momento, mi anciana vecina, Marta, se acercó cojeando. Oficiales, necesito mostrarles algo también, dijo, sacando su propio teléfono. He vivido aquí durante 40 años y he estado documentando todo. Reprodujo una serie de vídeos que mostraban a Karen acosando a otros vecinos, emitiendo violaciones falsas e incluso admitiendo que aceptaba sobornos para pasar por alto ciertas infracciones. Los policías tomaron notas mientras la cara de Karen pasaba por todos los tonos de rojo. Todo esto son mentiras, gritó. Exijo que lo arresten por incumplimiento. Uno de los oficiales se volvió hacia Karen. Señora, según la evidencia que hemos visto, es posible que desee contactar a su abogado. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre: hijo, no les digas quién soy todavía. La reunión de la Junta comienza en 20 minutos. Sigue grabando todo.
Levanté la vista para ver a Karen escribiendo furiosamente en su teléfono, probablemente enviando mensajes a otros miembros de la junta. Los oficiales me preguntaron si quería presentar cargos por allanamiento de morada e intento de vandalismo. Antes de que pudiera responder, un elegante auto negro se detuvo. Un hombre con un traje caro salió. Era James Wilson, el abogado de la comunidad de propietarios. La cara de Karen se iluminó de alivio. Esta disputa de propiedad debe manejarse internamente, anunció James con confianza. Oficiales, pueden irse ahora. Pero entonces me vio y su sonrisa confiada se desvaneció. Me reconoció de la fiesta de Navidad de la empresa el año pasado. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de quién era el hijo que estaba a punto de desalojar. Karen, dijo James lentamente, necesitamos hablar ahora mismo. La agarró del brazo y comenzó a apartarla, susurrando con urgencia. Observé cómo la expresión de Karen cambiaba de confusión a horror. Me miró, luego a su teléfono, mostrando la hora, 10:45 de la mañana. La reunión de la junta comenzaría en 15 minutos. Lo que ella no sabía era que mi padre había pasado la última semana reuniendo pruebas de cada residente que había acosado. La investigación interna de la empresa de construcción había descubierto años de sobornos, violaciones falsificadas y venganzas personales. Mientras Karen y James se reunían en una discusión llena de pánico, Marta me guiñó un ojo y señaló a más vecinos que salían de sus casas, con los teléfonos en la mano, listos para compartir sus propias historias de la tiranía de Karen. El escenario estaba listo para la reunión de la junta de la comunidad de propietarios más dramática de la historia. Pero primero tenía que decidir, ¿debería presentar cargos ahora o esperar a ver qué había planeado mi padre? Estaba en mi cocina mirando el aviso final de desalojo de la comunidad de propietarios cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara, mi vecina de al lado. Karen está afuera tomando fotos de tu camino de entrada otra vez, advirtió. Agarré mi café y caminé hacia la ventana, viendo cómo Karen, la presidenta de la comunidad de propietarios, se pavoneaba por mi camino de entrada de ladrillos con sus tacones de diseñador, tomando fotos como una paparazzi. Fue entonces cuando decidí que ya era suficiente. Había pasado 3 meses lidiando con su acoso por el camino de entrada de ladrillos hecho a mano de mi abuelo, que, según ellos, violaba alguna regla oscura que habían inventado la semana pasada. No tenían ni idea de que se estaban metiendo con la persona equivocada. Saqué la carpeta que había estado guardando para el momento perfecto. Dentro había una pila de documentos que harían que el cabello perfectamente peinado de Karen se pusiera de punta, registros de propiedad, planos de desarrollo originales y, lo más importante, un informe detallado de la empresa de construcción de mi padre. La misma empresa que construyó todo este vecindario y que todavía administraba todos los proyectos de construcción de la comunidad de propietarios. Mis manos temblaron mientras marcaba el número de la oficina de mi padre. Había estado evitando involucrarlo, queriendo manejar esto por mi cuenta. Pero ver a Karen desfilar por mi propiedad como si fuera suya fue la gota que colmó el vaso. Papá, dije cuando contestó, ¿recuerdas cómo me dijiste que llamara si la situación de la comunidad de propietarios empeoraba? Bueno, acaban de entregarme un aviso de desalojo. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Luego vino su voz tranquila y serena, la que usaba en las reuniones de la junta. Envíame todo, dijo. Y no omitas ni un solo detalle sobre las inspecciones de Karen. Justo en ese momento, mi cámara de seguridad sonó. Karen ahora estaba midiendo mi camino de entrada con una cinta métrica, con el rostro retorcido de satisfacción. Pero se congeló cuando me vio salir con mi teléfono grabando cada uno de sus movimientos. Disculpe, grité, pero está invadiendo propiedad privada. Soy la presidenta de la comunidad de propietarios, espetó, agitando su cinta métrica como una espada. Tengo todo el derecho de estar aquí. Su camino de entrada es 3 pulgadas más ancho que lo reglamentario, y estos ladrillos no son del color aprobado. Tiene 48 horas para demolerlo. Sonreí, sabiendo lo que vendría después. En realidad, Karen, creo que querrá revisar sus correos electrónicos antes de hacer más amenazas. El CEO de su división de construcción quiere hablar con la junta. Reunión de emergencia esta noche. Su rostro palideció cuando revisó su teléfono. Allí estaba, un correo electrónico urgente del propio CEO, mi padre, pidiendo una reunión de junta inmediata para discutir serias preocupaciones sobre las recientes acciones de cumplimiento de la comunidad de propietarios. Lo que Karen no sabía era que tenía algo aún más grande planeado para la reunión de mañana, algo que no solo salvaría el camino de entrada de mi abuelo, sino que cambiaría la forma en que esta comunidad de propietarios operaba para siempre. Mientras se alejaba pisando fuerte con sus tacones de diseñador, ya podía imaginarme la expresión de su rostro cuando descubriera que cada incidente de acoso había sido documentado, cada cambio de reglas ilegal grabado y cada pieza de evidencia estaba a punto de aterrizar en el escritorio no solo del CEO,
sino también de la estación de noticias local que había estado muy interesada en mi historia sobre el abuso de poder de la comunidad de propietarios. Regresé adentro y recogí una foto enmarcada de mi abuelo colocando estos mismos ladrillos hace 20 años. No te preocupes, abuelo, susurré. No tocarán ni uno solo de tus ladrillos. De hecho, después de mañana, podrían estar rogando tener caminos de entrada como el mío. El sol se estaba poniendo mientras terminaba de preparar mi presentación para la reunión de mañana cuando, de repente, mi teléfono se iluminó con múltiples notificaciones. Parecía que Karen había estado ocupada. Había convocado una reunión previa a la emergencia de sus miembros más leales de la Junta. Pero de lo que no se dio cuenta fue de que Sara, mi vecina, estaba escuchando cada palabra a través de las delgadas paredes del centro comunitario. Y lo que me acababa de enviar por mensaje de texto lo cambiaría todo. Están planeando demoler tu camino de entrada esta noche. Karen acaba de contratar a un contratista. Vienen a medianoche. Me recosté en mi silla, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Debería llamar a mi padre? ¿A la policía? ¿O era hora de poner en marcha mi propio plan, el que expondría no solo el abuso de poder de Karen, sino también su conexión con el mismo contratista que había estado obligando a todos a usar durante años? Cuando aparecieron luces de autos al final de mi calle, supe que tenía que tomar una decisión rápidamente. No podía creer lo que veía cuando abrí la puerta principal esa mañana. Karen, flanqueada por 2 policías y un miembro de la Junta de la Comunidad de Propietarios con una sonrisa burlona, estaba parada allí con un aviso de desalojo en la mano. Mi corazón se aceleró cuando recordé la advertencia de mi padre de mantener su identidad en secreto hasta el momento perfecto. Estamos aquí para ejecutar el desalojo, anunció Karen con una sonrisa engreída. Su camino de entrada no conforme ha disminuido el valor de las propiedades en un 15%, según nuestra última evaluación. Con calma, saqué mi teléfono y reproduje la grabación de la confrontación de la semana pasada, donde Karen había amenazado con hacerme la vida imposible a menos que reemplazara el camino de entrada de ladrillos hecho a mano de mi abuelo con el concreto aprobado por ellos. Los oficiales intercambiaron miradas incómodas. Oficiales, me gustaría denunciar acoso e intento de extorsión, dije, viendo cómo la cara de Karen se ponía pálida. También tengo evidencia de que la Junta de la Comunidad de Propietarios ha estado aplicando las reglas de manera selectiva y aceptando sobornos de sus contratistas preferidos. El miembro de la Junta de la Comunidad de Propietarios dio un paso al frente, tratando de salvar la situación. Estas son acusaciones infundadas. Tenemos plena autoridad para... En realidad, interrumpí, sacando una carpeta gruesa. Tengo copias de cada modificación de camino de entrada aprobada en este vecindario durante los últimos 5 años, incluidos 3 caminos de entrada de ladrillos aprobados el mes pasado para familiares de miembros de la Junta. La confianza de Karen se resquebrajó cuando continué presentando pruebas. También tengo pruebas de que la empresa de construcción que han estado obligando a los propietarios a usar ha estado cobrando de más en un 300% y compartiendo las ganancias con ciertos miembros de la Junta. Los policías ahora estaban completamente enfocados en Karen y el miembro de la Junta, que comenzó a retroceder. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era papá. Lo puse en altavoz. Hijo, estoy a 5 minutos con la división de fraude inmobiliario del FBI. Manténlos allí. La cara de Karen pasó de roja a blanca como un fantasma cuando reconoció la voz de mi padre. Espera, ¿eres el hijo de Richard Thompson? ¿El Richard Thompson, nuestro CEO? Sonreí mientras 3 SUV negras giraban en nuestra calle. Tal vez deberías haber comprobado de quién eras hijo antes de comenzar esta caza de brujas. Y Karen, ese deteriorado camino de entrada de ladrillos, que has estado insultando. Mi abuelo lo construyó con los mismos ladrillos que usó para construir los cimientos de todo este vecindario hace 50 años. Los agentes del FBI se acercaron mientras Karen y el miembro de la Junta buscaban una ruta de escape. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando mi padre salió del vehículo principal. No con su traje de negocios habitual, sino con su chaqueta original de la empresa de construcción de 1975, con Thompson Construction and Development bordado en la espalda. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, con los teléfonos grabando todo. La voz de mi padre resonó por el camino de entrada, reunión de la Junta en 1 hora. Y Karen, trae tu carta de renuncia. Tenemos mucho que discutir sobre esos sobornos. Pero justo cuando pensábamos que la justicia estaba a punto de ser servida, Karen sacó un último y devastador trozo de papel que hizo que incluso mi padre se detuviera. ¿Qué podría tener ella que haría que el CEO de Thompson Construction retrocediera? La reunión de emergencia de la comunidad de propietarios esa noche estuvo llena. Mi padre subió al podio, presentándose como CEO de Construcción Wright y como mi padre. Reveló cómo había estado observando cómo se desarrollaba esto.
documentando cada acción ilegal que la Junta había tomado. No solo habían violado los derechos de los propietarios, sino que también habían incumplido su contrato con Construction Right al intentar una remoción de construcción no autorizada. Karen intentó interrumpir, pero papá no había terminado. Proyectó fotos que mostraban sus propias modificaciones no aprobadas en el hogar, un hecho que ella había ocultado convenientemente a todos. La sala estalló en caos. Otros propietarios comenzaron a compartir sus historias de la aplicación selectiva y el acoso de Karen. Susan presentó su investigación que mostraba otras 5 propiedades mapeadas incorrectamente bajo la jurisdicción de la comunidad de propietarios. Los miembros de la Junta, al darse cuenta de su responsabilidad, se distanciaron rápidamente de las acciones de Karen. Luego vino el golpe final. Papá anunció que Construction Right estaba disolviendo la Junta actual debido a violaciones del contrato, pidiendo nuevas elecciones. Karen salió furiosa, pero no sin antes amenazar con demandar a todos. La semana siguiente, celebramos nuevas elecciones para la Junta. Susan se convirtió en presidenta, implementando políticas justas que realmente ayudaron a nuestra comunidad. En cuanto a mi camino de entrada de ladrillos, se convirtió en un símbolo de resistencia a los excesos de la comunidad de propietarios. Otros vecinos incluso comenzaron a solicitar diseños similares. Cada vez que entro en mi camino de entrada ahora, pienso en mi abuelo, sabiendo que estaría orgulloso de que su proyecto final ayudó a traer un cambio positivo a nuestra comunidad. La mejor parte, Karen puso su casa a la venta la semana pasada. Resulta que vivir en una comunidad donde no puedes intimidar a la gente no es su estilo. Papá y yo nos reímos de eso mientras tomábamos café esta mañana en mi muy legal y hermoso camino de entrada de ladrillos. Pensé que todo finalmente se había resuelto después de la disculpa pública de la Junta de la Comunidad de Propietarios. Pero Karen no había terminado con su plan de venganza. El martes pasado, llegué a casa y encontré calcomanías de violación de color naranja brillante pegadas por todo mi precioso camino de entrada de ladrillos. Según su última queja, mis modificaciones de jardinería no aprobadas estaban supuestamente disminuyendo el valor de las propiedades. No pude evitar reírme cuando la vi mirando a escondidas por sus cortinas, probablemente esperando que tuviera otro colapso. En cambio, con calma tomé fotos de las calcomanías y llamé a mi padre. Estaba furioso, pero me dijo que le siguiera el juego. Tenía un plan perfecto para terminar con esto de una vez por todas. A la mañana siguiente, un equipo de construcción completo se presentó en la casa de Karen. Comenzaron a marcar las líneas de su propiedad con banderas brillantes y a tomar medidas. Salió furiosa con su bata de diseñador, exigiendo saber qué estaba pasando. El jefe del equipo le entregó un aviso. Un estudio completo de la propiedad había revelado que su preciado jardín de rosas y su cerca decorativa estaban en realidad en terrenos comunes de la comunidad de propietarios. La cara de Karen se puso más roja que sus rosas cuando se dio cuenta de quién había ordenado el estudio. Mi padre se había detenido en su auto de CEO justo a tiempo para presenciar su rabieta. Explicó que, como parte de la nueva iniciativa de cumplimiento de la comunidad de propietarios, todas las propiedades serían revisadas minuciosamente, comenzando con las casas de los miembros de la Junta. La mejor parte, las violaciones de Karen costarían miles de dólares arreglarlas. Pero mi padre le ofreció un trato. Podía quedarse con su jardín si renunciaba inmediatamente a la Junta y firmaba un acuerdo para nunca volver a presentar una queja contra ningún vecino. La expresión de su rostro cuando se dio cuenta de que la habían superado no tuvo precio. Las noticias se difundieron rápidamente por el vecindario. Otros residentes que habían sufrido bajo el reino de terror de Karen comenzaron a compartir sus historias. Pronto circuló una petición para revisar por completo el sistema de quejas de la comunidad de propietarios. Mi padre aprovechó este impulso para implementar nuevas reglas que requieren que los miembros de la Junta se capaciten en leyes de propiedad y resolución de conflictos. Hoy, 6 meses después, nuestra comunidad se ha transformado. La nueva Junta se centra en mejorar realmente el vecindario en lugar de acosar a los residentes. Karen todavía vive al otro lado de la calle, pero ya no hace contacto visual. Y mi camino de entrada de ladrillos se ha convertido en un símbolo de resistencia a los acosadores y de lucha, por lo que es correcto. A veces veo a nuevos vecinos admirándolo, y les cuento sobre la artesanía de mi abuelo y la batalla que se necesitó para preservar su legado. Pensé que el drama finalmente había terminado después de exponer la piscina ilegal de Karen a la Junta de la comunidad de propietarios, pero ella no había terminado conmigo todavía. Mientras revisaba mi correo esta mañana, noté un extraño polvo blanco esparcido por todo mi precioso camino de entrada de ladrillos, la última pieza de artesanía que tenía de mi abuelo. Al principio pensé que era solo sal de la nieve reciente, pero luego vi a Karen cerrando apresuradamente sus cortinas. Tomé muestras y llamé a la policía para documentar todo. Mientras esperaba,
Recordé las cámaras de seguridad que había instalado después de los primeros incidentes con la comunidad de propietarios. Al revisar las imágenes, me hirvió la sangre. Allí estaba Karen, a las 5 de la madrugada, esparciendo lo que parecía ácido para grabar concreto por todos los ladrillos hechos a mano de mi abuelo. La policía llegó y estaba examinando la evidencia cuando mi teléfono vibró. Era papá, a quien aún no le había contado sobre el último ataque de Karen. «Hijo, tienes que venir a la oficina ahora mismo», dijo con su seria voz de CEO. Karen acaba de presentar una oferta masiva para que su empresa de construcción reemplace todos los caminos de entrada del vecindario, incluido el tuyo. Mis manos temblaron mientras les mostraba a los oficiales las imágenes de seguridad. Estaban especialmente interesados en la parte donde Karen estaba haciendo una llamada telefónica mientras esparcía el ácido. No podía escuchar lo que estaba diciendo en el vídeo, pero su expresión alegre me lo decía todo. Pensó que finalmente había ganado. Lo que no sabía era que papá había estado reuniendo pruebas en silencio de las violaciones de código anteriores de su empresa en todo el vecindario. Descubrió que su empresa había estado escatimando en materiales y embolsándose la diferencia. Ahora, con el ataque con ácido documentado, teníamos todo lo que necesitábamos. Observé desde mi ventana cómo los autos de policía se detenían en la casa de Karen. La expresión de su rostro cuando le mostraron las imágenes no tuvo precio. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando mi padre se acercó detrás de los oficiales, sosteniendo una gruesa carpeta de evidencia sobre las prácticas fraudulentas de su empresa. La cara de Karen se puso blanca como un fantasma cuando papá explicó que no solo estaba arrestada por vandalismo y destrucción de propiedad, sino que su empresa también estaba siendo investigada por fraude. Todo el vecindario se había reunido para ver cómo la escoltaban al auto de policía, todavía gritando sobre mi camino de entrada no conforme. La mejor parte, en la reunión de emergencia de la comunidad de propietarios esa noche, papá anunció que su empresa repararía el camino de entrada de ladrillos de mi abuelo de forma gratuita, y ofreció reparaciones de caminos de entrada con descuento a cualquier vecino que hubiera sido cobrado de más por la empresa de Karen. Mientras veía a mis antiguos vecinos hacer fila para disculparse y compartir sus propias historias de Karen, no pude evitar sonreír. A veces, la justicia llega de maneras inesperadas. Mi teléfono sigue sonando con mensajes de un número bloqueado. Estoy seguro de que es Karen llamando desde la cárcel. Debería contestar y escuchar lo que tiene que decir, o dejarla que se cueza en las consecuencias de sus acciones.